Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos un sábado más a nuestra primera cita del fin de semana con el mundo misterioso. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre del fenomenal equipo que hace posible este programa. Hoy Ana Cumplido, nuestra presentadora habitual, la tenemos en Londres, a nuestro director Manuel Carballal en compañía de nuestro compañero Miguel Blanco, camino de Haití, pero el resto del equipo seguimos aquí, al pie del cañón. Con Patricia Respuela en la producción, Magdalena Mancebo en la realización y Julia Jimeno en la producción ejecutiva. Y cómo no, Ramón Martín Vázquez al frente de la nave. Esta noche os proponemos un viaje al Perú. Allí se encuentra uno de los enigmas arqueológicos más importantes del mundo, las piedras de Ica. Para algunos, estas piedras son el legado que nos dejó una civilización desaparecida y que habría convivido con los dinosaurios. Para hablar sobre este asunto contaremos con la presencia de uno de los máximos expertos en la materia, el investigador Vicente París. Pero hay más, mucho más. Patricia Respuela, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué otros contenidos tenemos para esta noche? Hoy os ofreceremos el informe definitivo de Manuel Carballal sobre la secta extendida del grupo de contactados Non Siamo Soli. Os aseguramos que va a causar sensaciones, porque hemos obtenido sensacionales revelaciones que ponen los pelos de punta. Pero para relajarnos también contaremos con la presencia de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, el dúo Goma Espuma, que nos contarán con humor sus propias experiencias paranormales. Sin duda, dos invitados de lujo. Y a lo largo de nuestro programa trataremos de establecer contacto con Manuel Carballal y Miguel Blanco, que están camino de Haití. Ya sabéis que como cada fin de semana, como cada programa, queremos conocer vuestra voz, aquí precisamente en Cadena Radio Voz. Y nuestro invitado querrá responder a las preguntas que le propongáis sobre el tema de esta noche, las piedras de Ica. Nuestro número telefónico ya está a vuestra disposición con el prefijo 91 de Madrid, el 556-3233, con el prefijo 91-556-3233. También queremos recibir vuestras cartas y para eso, a vuestra disposición, igualmente, nuestra dirección, programa Mundo Misterioso, Cadena Radio Voz, calle Capitán Aya, número 1, planta 17, Madrid, 28020. Patricia, tenemos que recordar también a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de internet. Sí, a través de nuestro correo electrónico, cuya clave es mundomis@arrakis.es. Y por supuesto damos la bienvenida a nuestros contertulios del chat de internet. Sí, allí están ya nuestros amigos coordinados por Rubén Sobrino. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches Bruno, buenas noches Patricia.
Rubén, nos siguen preguntando mucho, te llegan muchos emails también pidiéndonos las claves para poder acceder al chat de Internet de Mundo Misterioso. Ajá. ¿Lo recordamos a nuestros oyentes? Sí, venga. Mira, la forma de acceder al chat es primero consiguiendo un programa que se llama Mirk, que es un programa de IRC, y se consigue pues en el CD-ROM de cualquier revista de estas que venden en los kioscos, o bien a través de Internet, buscando en cualquier buscador pues con la palabra clave Mirk. Una vez que tenemos el programa, hay que instalarlo en el disco duro, y una vez instalado hay que configurarlo para entrar en cualquiera de los servidores del IRC hispano. Esto se hace de la siguiente forma, es en el espacio que hay preparado para servidores, es añadir un servidor más, que sería irc.arrakis.es, irc.ctv.es o irc.redestv.es. Cualquiera de estos tres servidores valdría. Hay más, pero bueno, con estos tres, que son los más rápidos, iría muy bien. Después de hacer esto, se le da para que conecte, y una vez conectado se pide o una lista de canales o se entra directamente al canal de Mundo Misterioso de la siguiente forma. Se pone una barra en la ventana de status, que es la primera ventana que sale cuando se abre el programa, se pone una barra, se escribe JOIN, J-O-I-N, espacio, mundo, guión por debajo, misterioso. Y una vez hecho esto, pues ya estaríamos todos nosotros esperando por ellos en el canal. Rubén, dale de nuestra parte un saludo a todos nuestros contertulios en el chat de Internet y que esperamos vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Y cuando pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada, dicho todo esto, si os parece, empezamos. Hay otros mundos, pero están en este. Muchos mitos se han tejido alrededor de las piedras grabadas de Ica. Son miles y fueron descubiertas hace muchos años en Perú. Para algunos representa una civilización desaparecida y muy avanzada que convivió y domesticó a los dinosaurios. Para otros es un fraude. Lo cierto es que son, sin duda, uno de los grandes enigmas de la arqueología. Nuestro invitado de esta noche ha visitado en muchas ocasiones este bello país andino. Buscaba respuesta a este y otros fascinantes enigmas del Perú. Estaba convencido de que aquellas piedras eran auténticas, hasta que los campesinos le explicaron cómo las fabricaban. Él es Vicente París. Vicente París, buenas noches. Hola, buenas noches. Vicente París es investigador, ha escrito numerosos reportajes sobre este y otros asuntos porque sabe muchísimo sobre estos temas, aunque desgraciadamente se prodiga muy poco. Me dices que de momento, que prometes atacar más en el futuro. Vicente, me comentabas antes de entrar al programa que cuando viajaste a Perú para tratar de averiguar algo más sobre estas piedras, estabas convencido de que podrían ser auténticas, sin embargo, te encontraste con todo lo contrario. Así es. Para mí además es que es un tema muy entrañable. Yo me enteré de esto cuando tenía unos 14 años. Yo era un adolescente, me acuerdo que era de un profesor de literatura el que nos trajo, así un poco fuera de programa, un artículo, recuerdo que era del diario Ya, en donde se hablaba de un descubrimiento, más o menos venía con estas palabras allá en Perú, sensacional, algo que iba a quebrar, a romper todas las ideas que teníamos sobre el origen de la humanidad, sobre el origen de la cultura, etcétera, ¿no? Me quedé prendado, me quedé fascinado por aquello hasta el punto de que le pedí a final de clase que me dejara hacer una fotocopia del artículo. Me lo dejó. Te comentaba antes fuera de micrófono que fue la primera fotocopia que hice en mi vida, porque entonces era algo un poco corriente.
Y bueno, yo esperaba, ya digo, era muy joven entonces, esperaba que en cuestión de meses, dado que era un tema tan importante, pues íbamos a tener los medios de comunicación más datos que nos aclararan si aquello era auténtico o no, y en el caso de que fuera auténtico, pues lógicamente pues un desarrollo ya de todo el contenido de esa fantástica biblioteca, ¿no? Pasó un poco el tiempo, al cabo de unos meses, afortunadamente ya salió publicado en España el libro de Juan José Benítez, que a pesar del tiempo transcurrido yo diría que es quizá el mejor reportaje, porque pilló el momento crucial en el cual aquello se estaba dando a la publicidad. El libro de Charroux, que casi es más o menos de la misma época, pues no da tantos datos como el libro de Benítez. Y pues a partir de ese momento, prácticamente ya hasta ahora, como que no haya habido pues más novedades. Ha habido un largo periodo de tiempo en el cual, pues bueno, no se había escrito, no se había aportado datos nuevos, y llegó el momento, lógicamente yo crecí y era algo que yo tenía clavado ahí. Lógicamente tuve que esperar a poder ir a Perú para poder averiguar aquello que otras personas que habían estado antes que yo pues no me habían aportado. Eso fue muchos años después. Y mi intención era buscar la prueba que demostrase que aquello era auténtico, dado que muchas personas, no solamente ya del ámbito nacional español, sino pues incluso ingenieros de la NASA o personas muy cualificadas que habían estado en aquel sitio, estaban pues entusiasmadísimas y creían a pies juntillas lo que el doctor Cabrera les estaba contando. Yo buscaba, junto con otras personas, fuimos un equipo realmente los que hicimos el trabajo, yo buscaba esas pruebas y poco a poco no solamente no encontraba esas pruebas, sino que empecé a encontrar evidencias que luego se fueron ya reforzando hasta transformarse ya en pruebas concretamente, de que, por desgracia, por lo menos la colección del doctor Cabrera, y es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así, la colección del doctor Cabrera, donde hay miles de piedras, no tantas como la firma, pero hay miles de piedras, más la absoluta totalidad de piedras que tanto yo como mis amigos trajimos a España, como el resto de piedras que hemos podido examinar, exceptuando 3 que yo pude encontrar en un museo de Arequipa, un museo de arqueología, y las que podemos hablar en otro momento si lo deseas, que eran auténticas porque habían sido desenterradas por arqueólogos, pero que no tenían en absoluto ni trazas de dinosaurio, de naves voladoras, nada especial. Eran pues animales como podía ser un ave, una llama o algo por el estilo. Salvo esas 3, todas las demás que hemos examinado, y son muchas, todas son falsas. Vicente, nos has traído una muestra de estas... Una pequeña. Una pequeña muestra, porque algunas son enormes. Sí. Esta es una muestra que, por lo que toco, es una piedra de unos 10 centímetros de diámetro, aproximadamente, que estará pesando los 300 gramos, 200, 300 gramos sí, aproximadamente, en donde se ve pues a una figura de tipo humanoide y algo parecido a un pájaro. Cuando hablamos de estas piedras, de las piedras de Ica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es en concreto lo que globalmente se ve en estas imágenes? Para empezar, cuando hablamos de piedras de Ica estamos hablando de una vasta colección. Se ha hablado hasta de 50.000, 60.000 piedras, siempre tirando muy por lo alto, en donde en principio estaría pues una gran cantidad de información perteneciente a una humanidad que, por el contenido de esas piedras o de esa biblioteca pétrea, debía haber convivido con los dinosaurios y por lo tanto pues ser de una antigüedad de unos 65 millones de años. Algunos dicen que más, de unos llegan a hablar hasta de 100 millones de años, y por lo tanto pues más que una piedra o un pequeño grupo de piedras, estamos hablando realmente de una biblioteca, ¿no? Lo importante no es el soporte físico, sino que sería esa información, la información contenida en esas piedras. El problema está
en que se ha hablado, yo no sé por dónde prefieres empezar, porque hay muchas cosas que se pueden decir sobre las piedras, pero por ejemplo podemos hablar, si quieres, sobre el soporte físico, sobre lo que de alguna manera se ha insistido más como que era una prueba irrebatible de que eran por lo menos piedras antiguas, que no era algo moderno. Uh-huh. Se habla, no sé si lo tendrás por ahí incluso el informe, se habla de que hay, por ejemplo, análisis que demuestran que hay una fina pátina que cubre por igual tanto la piedra en sí misma como las incisiones, lo cual demostraría que esa pátina de oxidación se ha producido mucho tiempo después de que el grabado haya sido hecho, con lo cual eso se vendría a decir que esa piedra no ha sido realizada de una forma, o sea, que no ha sido hecha recientemente, ¿no? Eso en un principio pues yo me lo creí, porque de hecho era algo que estaba ahí en los libros, en los informes que se aportaban. Lo que ocurre es que tanto ese informe como otros que el mismo doctor Cabrera pues de alguna manera está citando, como he dicho yo en más de una ocasión, pues lo enseña de lejos. Nosotros le pedimos los datos, que nos lo dejara fotocopiar, que nos diera los datos de quién había hecho esos análisis, y fue imposible. Para mí esos informes carecen de ninguna validez. Ahora, lo más importante es que aun cuando esos análisis hubieran sido hechos con buena fe y hubieran sido hechos sobre una piedra en donde hubiera dinosaurios, hubiera estos hombres gliptolíticos tan característicos, porque lógicamente una piedra auténtica, que haya un ave, pues puede dar una antigüedad que no, es decir, demostrar que no sea reciente, ¿no? Pero una piedra donde habría esa humanidad gliptolítica. Bueno, pues aun cuando hubieran sido hechos con buena fe, esos análisis pues quizá no serían concluyentes. Voy a decir por qué. Hay un método de fabricación, que cuando lo desees podemos extendernos sobre él, que puede falsificar, que puede alterar perfectamente esa datación. Es que el asunto es fascinante, porque nos encontramos, en teoría, luego vamos a matizar muchísimo, ante una posible humanidad que habría convivido con los dinosaurios que se supone se extinguieron hace aproximadamente unos 65 millones de años. El ser humano apareció sobre la faz de la Tierra muchísimo tiempo después, y jamás, según al menos la historia oficial, convivió con los dinosaurios y no existían pruebas algunas de que esto fuera así. Por eso quizá era lo revolucionario de este descubrimiento, que data ¿desde cuándo? En cuanto a los medios de comunicación, podemos hablar del año 74, 75, aunque el doctor Cabrera, cuando habla, se refiere a su propia historia, dice que el primer ejemplar de piedra de Ica le fue obsequiado en torno al año 66. Bueno, podemos creérnoslo o no creérnoslo. Yo, en todo caso, no es un dato para mí excesivamente importante, porque también habría que ver qué piedra era, es decir, si es una piedra con dinosaurio o si es una piedra incaica, ¿no? Si te parece, seguimos hablando sobre este fascinante enigma, pero por supuesto con la opinión de nuestros oyentes. Les recordamos nuestro número de teléfono, el 556-3233. 556-3233, con el prefijo 91 si llamáis desde fuera de Madrid. Vicente París, has hablado en varias ocasiones del doctor Javier Cabrera d'Arquea. Digamos, es el descubridor aparente de estas piedras y su mayor promotor, ¿no? ¿Quién es este individuo? Tú has podido incluso conversar en bastantes ocasiones con él. De hecho, es una visita obligada cuando algún turista se acerca a la localidad de Ica. Es una zona no solamente turística, sino altamente arqueológica, y a pesar de que en la actualidad, no sé si se coge bien el sonido ahora. Sí, perfecto. Y a pesar de que en la actualidad, pues yo estoy defendiendo que lo que existe en ese museo, en la práctica totalidad, es una falsificación, pero es una zona altamente recomendable. Está ahí muy cerca el candelabro de Paracas. Es una zona, bueno, es tan alta la densidad arqueológica que tiene, que en los alrededores de Ica
una persona, y eso lo pudimos comprobar las personas que estábamos ahí formando el equipo de investigación, una persona va con una pala, un pico y una pala, hace un hoyo. Al segundo o tercer hoyo máximo, se encuentra con algún resto de cerámica o con algo más gordo. A nosotros nos llegaron a ofrecer un niño, un recién nacido, o quizás era un feto desarrollado. Creo que era un niño que había muerto, o sea, que había nacido muerto ya, momificado en una bolsa de rafia, pues por si nos lo queríamos llevar. Es que hablamos en definitiva de una de las zonas arqueológicas más importantes. Es fascinante, es tremendo. Del mundo. Se ha hablado incluso de 50.000 piedras. Tú dices que quizás son algunas menos, que esta es una cifra quizá exagerada. Sí, además es que una de las supuestas pruebas de que es una falsificación sería muy difícil de lograr es la gran cantidad de piedras, pero lógicamente las piedras que la gente conoce son un poco las piedras gigantescas. Hay algunas que podrían ser casi como una pequeña mesa, ¿no? Como un pequeño velador, y lógicamente esas piedras llevan mucho trabajo, ¿no? Ahora, tú tienes aquí una piedra, por ejemplo, que es la que hemos hablado antes, tiene el tamaño de un puño aproximadamente. Piedras como esta, pues se pueden... Hombre, esta en concreto quizás no se haga en 5 minutos, pero se pueden hacer en un día varias. Es bastante fácil. Si quieres podemos pasar un poco a hablar, porque es un tema importante, el cómo se fabrica una piedra. ¿Cómo se fabrican las piedras? Porque tú dices que después de haber descubierto la posibilidad, o tú tienes la evidencia de que esto es un fraude, que quizá nos encontramos ante el mayor engaño de la historia de la arqueología moderna. ¿Para tanto ha sido la influencia de estas piedras como para considerarlo así? Cuantitativamente sí, porque son miles de ejemplares los que se han vendido. Y cualitativamente, pues eso sería un poco más difícil de juzgar. Pero si hubiera sido cierto, hubiera sido lógicamente el mayor descubrimiento arqueológico, pues de nuestro siglo, por supuesto, pero hay quien se atrevería a decir que quizás de toda la historia de la humanidad, porque estaremos hablando de otra humanidad. De una humanidad completa, con todo un ciclo, con una técnica, hay una filosofía detrás, que en el fondo es la propia filosofía del doctor Cabrera, pero que tiene que ver un poco con nuestra situación actual. Estamos en un mundo con un peligro de destrucción. Esa humanidad, según la historia que aparecería en esas piedras, habría sido destruida también en ese cenit de la civilización, en donde por cuestiones económicas, por cuestiones energéticas, etcétera, se abusa de la naturaleza, entonces sobrevive un cataclismo. Entonces habría un paralelismo entre esa humanidad de 65 millones de años atrás y la nuestra. Y yo creo que sí, podemos hablar, en caso de que hubiera sido cierto, lógicamente, de que hubiera sido un mayor descubrimiento arqueológico, ¿no? Al no ser cierto, desde mi punto de vista, aunque yo dejo abierta una puerta, eso lo quiero dejar ya, claro desde ahora, al no ser cierto, pues podemos hablar de mayor fraude. Tú pudiste presenciar como una campesina, Inma Gutiérrez, te demostraba con un ejemplo cómo se fabricaba una de estas piedras. Sí, y además eso fue para mí, quizás yo creo que es el momento en el cual yo me empecé a plantear que quizás lo de las piedras era realmente un fraude. El momento en el cual entré en contacto con Irma. Y la razón es la siguiente. En una de las numerosas visitas que hice a casa del doctor Cabrera, eso lo hace pues para deslumbrar a las visitas, es una de las típicas demostraciones, cogió una de las muchas piedras que tenía encima de su escritorio y repentinamente la arrojó contra el suelo. Claro, algo que en ese momento yo pensaba que era auténtico y que pues tenía millones de años, que tenía información valiosísima, etcétera, uno se queda, es prácticamente a punto de agarrarle e impedirle que haga eso, pero a todos nos pilla por sorpresa. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la piedra se estrelló contra el suelo, saltó un trocito del suelo y la piedra pues seguía tan campante. El doctor Cabrera inmediatamente lo que nos dijo es: esta piedra es falsa. Y es falsa porque las piedras auténticas han sido sometidas a un proceso de ablandamiento por esa humanidad cliptorítica. Dice, esta piedra se tardaría pues meses en hacerla porque es una piedra muy dura. En cambio, pues las piedras de esta humanidad pues habían sido tratadas y con eso se las podía trabajar mejor. Pero si me perdonas, Vicente, esto plantea una duda lógica. Si suponemos que esta civilización, tal y como aparece en las piedras, era muy avanzada e incluso poseía una tecnología
es un poco ilógico que quisieran dejar ese legado en piedra cuando se supone que podrían haber desarrollado perfectamente una escritura u otros soportes para poder dejar ese legado, ¿no? Eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que tenían una coartada bastante buena, y es que la piedra es quizás uno de los materiales más duraderos, ¿no? También lo puede ser el oro, solamente que el oro dura menos porque la gente, en cuanto encuentra oro, cuando digo la gente no me refiero ya al primer europeo que pase por ahí, sino el oro siempre ha sido codiciado. Entonces una información contenida en oro corre el peligro de desaparecer por el hecho de que el oro en sí mismo es valioso, ¿no? Entonces, efectivamente, las piedras pues es uno de los materiales más duraderos. Pueden aguantar perfectamente miles de años sin sufrir desgaste, con tal de que estén en un lugar cerrado, enterradas, etcétera. Ahora, esa coartada, que a mí me impresionó en ese momento, se vio totalmente descubierta cuando visitamos a Irma, porque Irma nos mostró un detalle fundamental. Efectivamente, esas piedras, las piedras normales que se pueden encontrar en la zona de Ica, son piedras muy duras, muy difíciles de trabajar, pero no todas las piedras son así. Ella nos llevó al yacimiento, al lugar de donde extraía las piedras para fabricar los recuerdos que venden a los turistas, y nos dijo desde el primer momento que había dos tipos de piedras. Ambos tipos están enterrados, es decir, no es que unas piedras estén afuera, otras dentro, no, están todas dentro, hay que escarbar y sacarlas, pero unas de ellas son muy blandas y las otras son muy duras. La razón posiblemente es que esas que ahora son blandas, mucho tiempo atrás, quizás hablamos de tiempos geológicos, estuvieron sometidas a la acción de la intemperie. De esta forma se fueron ablandando la parte exterior. Y después, pues como ahí hay un río Ica concretamente, y ese río pues provoca movimientos de tierras, etcétera, con el tiempo pues se cubrieron. Entonces, ella me comentaba, me mostró esa colina y había un desmonte, había una zona ya muy erosionada por manos humanas, y me decía que toda esa colina había sido, horadada en los últimos años, tanto por Basilio Chuya, el principal fabricante, como por ella. Y que cada vez costaba más encontrar piedras blandas, porque a lo mejor claro, antes a lo mejor había más, pero en la actualidad pues a lo mejor de cada 20 que se desentierran hay una o hay dos que son blandas y las demás son desechables, ¿no? Entonces es muy importante ese detalle, porque en el momento en que tenemos una piedra blanda se puede trabajar con mucha facilidad y con mucha rapidez. Irma, en ese momento ya era el atardecer, porque eso nosotros no contábamos cuando la visitamos. Ahí los medios de transporte son bastante difíciles. Para hacerlo bien hay que llevar una furgoneta o algún medio propio desde Lima. Después hay que hacer las visitas pertinentes y pues hay que contar un poco con el tiempo en fin, cuando anochece, aunque no es un lugar con mucha inseguridad, pero por ejemplo en el mismo caserío de Jucaje, que es la zona próxima a Ica, donde se fabrican las piedras, ¿no? Ahí pues incluso ha habido algún caso de asesinato por parte de Sendero Luminoso. Nos decían que tampoco estuviéramos muchas horas porque eso podía despertar un poco la codicia, al saber que éramos extranjeros, pues bueno, no conviene estar ahí demasiado tiempo. Entonces nos sobrevino la noche y tenemos poco tiempo para hacer una demostración completa, pero ya en esa primera ocasión, rápidamente, Irma, una vez que obtuvo 2 o 3 de esas piedras, sacó un trozo de sierra de su bolsillo, un trozo normal, oxidado, y rápidamente se nos puso a hacer ahí un pequeño dinosaurio, en cuestión de 2 o 3 minutos. Era una piedra pequeña, era una demostración, pero lo hizo con una velocidad pasmosa, rápida, o sea, rápidamente, era increíble. Claro, ya cuando yo iba de regreso a Lima me quedé, me puse a pensar, porque eso ya era la demostración de que se podían fabricar, pero ¿eran las piedras recientes, las modernas, eran iguales a las antiguas o no lo eran? Entonces, yo ya estaba a punto de volver a España, me quedaban solamente 24 horas, hay 300 kilómetros desde Lima hasta la zona de Ica y de Jucaje, y invertí el último día y más una considerable suma económica para conseguir convencer a alguien que me llevara hasta ese lugar para regresar en un viaje relámpago a Ica otra vez, el último día de ese viaje, ir a donde estaba Irma, regresar, coger algunas piedras más y pedirle a Irma que por favor que me hiciera una falsificación completa delante de la cámara. Este reportaje gráfico, algunas personas, algunos oyentes lo habrán visto ya en alguna revista, concretamente en Año Cero, y eso era muy importante porque era mostrar
la forma, el método de fabricación paso por paso. ¿Cómo es ese método de fabricación? Se coge esa piedra ya blanda. Cuando se ha escogido, pues se coge un lápiz. En el caso de Irma era un lápiz normal de color negro, pero en el caso de las otras piedras, y eso es un detalle importante, puede ser también de color, porque resalta más sobre el fondo gris de la piedra. Ahí se dibuja, se hace un boceto de lo que se quiere luego grabar. Una vez que ya se tiene ese boceto hecho, se coge ese instrumento tan sencillo que es un simple trozo de sierra y, pues rápidamente, porque no lleva demasiado tiempo, ya digo que la piedra es bastante blanda, se traza una serie de surcos por encima de ese diseño. A cabo de unos minutos, ese grabado está terminado. O sea, pues depende de la complejidad, depende de si se quiere hacer algo bonito, grande, complicado, sencillo, pero se puede hacer una piedra en 5 minutos o en 10 minutos. 5 o 10 minutos, lo que daría una producción diaria de bastantes, decenas, sino cientos de piedras, y hay bastantes personas trabajando a la vez, ¿no? Quizás, depende de la calidad artística. Yo ahora la que tenemos aquí, pues no digo que se haya hecho en 10, se puede haber hecho en 15, a lo mejor 20 minutos, depende, ya digo, de la complejidad y de esa serie de razones, pero además hay que tener en cuenta que esta gente lo hace ya con mucha práctica. Entonces, una vez que ya se tiene ese grabado inicial... Sí. No me lo cuentes, Vicente. Muy bien. Vamos a echar un vistazo al escaparate. Dejamos con atención a nuestros oyentes que nos pueden seguir llamando al 556-3233 con el prefijo 91 si llamáis desde fuera de Madrid. Mundo misterioso. Un viaje al centro de los enigmas humanos en Radio Voz. De 1 a 3 de la madrugada, sábados y domingos. 1 hora antes en Canarias. Mundo misterioso. ...34 sobre la 1 de la madrugada... seguimos conversando en compañía de Vicente París sobre las piedras de Ica. Él defiende que son un fraude. Vicente, nos explicabas cómo esta campesina del Perú te había reproducido la forma de fabricar estas piedras, no fabricar las piedras en sí, sino las imágenes que aparecen sobre las piedras. Nos contabas la primera parte del proceso. La segunda es cómo se logra el envejecimiento aparente de esas piedras, que es una de las preguntas que nos ha llegado a través del chat de internet, a través de Lois. Pues es de una forma original y sencilla al mismo tiempo. Simplemente cogen esas piedras ya grabadas, las colocan en un pequeño montón de boñiga de burro, para decirlo claro, le echan un poquito de combustible, queroseno, le prenden fuego y normalmente lo dejan durante toda la noche. En nuestro caso tuvimos que hacerlo solo durante 1 hora, pero normalmente pues esperan una noche entera para asegurarse de que el envejecimiento pues se realiza de una forma más cuidada, ¿no? Cuando termina ya esa cocción, entre comillas, lo echan en agua, en un barreño con agua, y ahí ese detalle es importante porque esa piedra caliente en contacto con un líquido como es el agua, pues puede sufrir un proceso de oxidación, lógicamente. Ahí podemos tener perfectamente esa pátina que recubriría tanto la piedra como el grabado, y hecha en pocos minutos. En pocos minutos. Después, en ese mismo barreño, normalmente le echan un poquito de barrillo, un barrillo de color claro,
para hacer resaltar el relieve sobre esa piedra que en principio ya es de un color grisáceo y que cuando se calienta pues se oscurece todavía más. Después, ya dependiendo de que se quiera vender a los turistas o que se quiera engañar a alguien que se crea un poco más listo, alguien que vaya de aficionado a la arqueología y esas cosas, pues se le puede dar una capa de betún que resalta mucho más todavía los relieves, ¿no? Si te parece, Vicente, vamos a escuchar la voz de nuestros oyentes. Nos llaman desde Madrid. Eugenio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Eugenio. Vamos a ver, yo os he llamado nada más empezar el programa porque el tema me interesaba mucho. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Y yo también, como tú, cuando era adolescente di con las primeras informaciones sobre lo de las piedras de Ica. Uh-huh. Y sí es cierto que hace bien poquito, además, hasta me lamentaba que después de aquel libro de JJ Benítez y un par de publicaciones de Erik von Däniken, que supongo que también conocerás, que también hacían referencia a estas piedras, pues me lamentaba de que después se había escuchado muy poquito o prácticamente nada sobre este asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí me gustaría, Ada, que te escucho y que parece que bueno, pues con ciertos criterios serios pones un poco en duda o dices que dejas una puerta abierta, no sé cuál es la puerta abierta. la puerta que dejas abierta aún. Te la puedo decir muy rápidamente. Para mí la única posibilidad sería, hablo de que, en fin, que hubiera algo de cierto en todo eso, que hubiera un pequeño yacimiento auténtico que hubiera servido de modelo o de inspiración y que el resto de las piedras, o sea, y ahí me refiero a prácticamente la totalidad de las que están en el Museo de Cabrera, que esas fueran todas falsas, fueran todas unas imitaciones. Esa es la puerta abierta que yo dejo. Bueno, yo lo que ocurre con todos estos temas, igual que me gusta mantener un prudente escepticismo cuando tenemos noticia, me imagino que todos los que nos gustan estos temas, sobre cualquier nuevo descubrimiento o cualquier nueva información que sale a la luz, debemos mantener un prudente escepticismo a la hora de asumirlos como ciertos. Pues también me gustaría mantener un prudente escepticismo a la hora de deshacerme de ellos. Entonces, comentas o me aportas dentro de tus ideas como pruebas de que de la falsedad de estas piedras, Uh-huh. el hecho, entre otras cosas, que acudiste a intentar localizar aquellos famosos informes que parece que se realizaron sobre las primeras piedras, Uh-huh. Que en su día se dice demostraban la autenticidad de las mismas. Sí, así es. Hombre, el hecho de que no hayan aparecido esos informes, a mí me queda la duda, porque no aparezcan los informes tampoco podemos confirmar o determinar que sean falsos o que no existieran, y de todas formas me imagino que tampoco sería muy difícil hoy en día intentar realizar unos nuevos informes, sí, en base tanto a esas piedras del doctor Cabrera como a las copias que se están actualmente haciendo y vendiendo, Uh-huh. y comparativamente con esas tres piedras que tú sí dices que en el Museo de Arequipa confirmas como auténticas, Uh-huh. y realizar un estudio comparativo de los tres estudios. Me imagino que de todas formas pues también quedaría mucho por hacer, como quizá comparar los estilos pictóricos, que me imagino que Perfecto. de ser cierto el que estas piedras fueran, algunas de ellas grabadas pues con miles de años de antigüedad, pues una diferencia de estilo en la grabación me imagino que tendría que ser hasta casi ostensible. Uh-huh. Bueno, no sé, creo que habría todo un estudio que hacer. Yo lamento no tener en mi poder ese número de la revista que comentabas, que había salido publicado tu reportaje, Uh-huh. pero no obstante me imagino que esto casi daría material para un nuevo libro que estaría súper interesado en adquirir el día que se publicara. Pero supongo que todos estos estudios se podrían hacer, ¿no? Es que están hechos. O sea, yo te puedo decir, no sé exactamente la cantidad, pero yo he perdido muchísimo dinero, aunque me siento gratificado en cuanto era una pequeña espina que a nivel personal tenía yo desde la adolescencia, pero yendo yo a buscar esa prueba a favor, pues lo que me encontré fue evidencias y pruebas en contra, ¿no? Pero te puedo decir, por ejemplo, que en cuanto las numerosas visitas que hicimos al doctor Cabrera, que además en principio nos ganamos su amistad, pues era buscando ayudarle. Entonces, cuando le estaba yo pidiendo ese informe, era porque, además, de hecho, fue así. Es decir, yo le llevaba un informe español hecho por
ahora no recuerdo el investigador, un investigador de Barcelona. José Antonio Lamich. Sí, Lamich, efectivamente, que estuvo ayudándonos muchísimo, en donde pues una piedra que ya la habíamos llevado el año anterior nos había demostrado que había sido no solamente falsificada, sino que además en una de las grietas se encontraban restos de papel de lija. Entonces le dijimos, bueno, pues esta piedra o este informe nos demuestra esto, entonces por favor, Jorín, denos usted ayúdenos a demostrar que hay otras piedras auténticas. Se negó absolutamente, nos lo enseñó de lejos, pero no nos lo dejó leer su informe, mucho menos fotocopiar, no nos dejó encontrar datos de las personas, o sea, en este caso la universidad o el profesor que hubiera hecho aquellas investigaciones, no nos facilitó ninguno de esos datos. Lo que pasa es que nosotros esos datos, esas investigaciones las hicimos en España, y aparte de lo que nos hizo el señor Lamich, hicimos otro tipo de investigaciones a posteriori con otras piedras, y entonces, por ejemplo, y eso para mí fue ya concluyente cuando llegué a España, con algunas piedras sin embetunar, que eso es muy importante, y que incluso habían sido autentificadas en base a fotos y demás, pues tanto por Cabrera como por algún otro investigador. Encontramos, y ahí es donde yo había hecho antes hincapié en aquel detalle del lápiz, que en el caso de Irma era lápiz normal, lápiz de grafito de color negro o gris. En las piedras, en todas prácticamente, o en la mayoría de las piedras sin embetunar que yo tengo en mi casa, mirando con lupa, y esas fotografías aparecieron en la revista, o algunas de ellas, encontré rastros de lápiz de color, esos lápices con los cuales los niños pintan. Y lo curioso es que no es que fueran de un solo color, sino que se habían comprado un juego de a lo mejor 5 lápices. En una piedra pues a lo mejor había lápiz de color rojo, en otra de color azul, en otra de color amarillo y otra de color verde. Y tengo las pruebas de ampliaciones fotográficas de todas esas piedras. Es decir, que esas piedras antes de ser grabadas habían sido, se había hecho un boceto con un lápiz normal, lápiz pino, por ejemplo, para que nos entendamos. Habéis hecho con los lápices que tienen nuestros hijos o que hemos usado nosotros de pequeños. Entonces, lógicamente, claro, alguien me ha dicho, ¿y quién te dice que los hombres gliptolíticos de hace 65 millones de años para hacer esa piedra no utilizaron un lápiz como el nuestro? Pues bueno, pero vamos, eso ya me parece a mí un poco pueril, ¿no? Hablando de las piedras de la colección del doctor Cabrera. No, al doctor Cabrera le hicimos una oferta muy buena. Él era muy amigo de un investigador catalán, amigo mío también, y que es el presidente, es Joaquín Mititieri, presidente de una asociación de amigos de las piedras de Ica. Entonces le pedimos que nos dejara cualquier piedra, la menos valiosa. Nosotros nos comprometíamos a devolvérsela al cabo de un par de meses con este amigo, con Mititieri, que iba a regresar a Perú sin hacer nada, es decir, en la que la piedra no iba a ser estropeada, no se la iba a deteriorar, con el fin de hacer un análisis que probase que esa piedra era antigua. Se negó completamente. O sea que realmente sobre las piedras del doctor Cabrera no hay, digamos, una analítica actual ni confirmatoria ni denegatoria, vamos. Eugenio, ahora mismo te responde Vicente, sí. Escúchanos porque tenemos muchas llamadas de otros oyentes esperando por intervenir. Muchas gracias, Eugenio. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Vicente. Sí, no, simplemente, es decir, aparte, nosotros en primer lugar tratamos de recuperar aquellas pruebas que se habían publicado hasta este momento sin ningún éxito. Entonces pedimos los datos para pues ponernos en contacto con esos investigadores, etcétera. Tampoco se nos facilitaron esos datos. Pedimos una piedra para ser examinada, tampoco. O sea, se nos negó cualquier tipo de ayuda. Entonces, para mí, junto con los análisis que hemos hecho nosotros, pues la verdad es que no podemos concluir más que es falso. Tenemos otra llamada de otro oyente de Madrid. Narci, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues encantada de saludaros, Vicente y Bruno. Narci, si me permites, se te oye con un eco. Quizás si bajas un poco el volumen de la radio te podremos escuchar un poco mejor. Ah, sí, lo haré. ¿Se oye mejor ahora? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues no dudo, por supuesto, que la tesis de Vicente, las demostraciones que está haciendo Vicente sobre las piedras de Ica, tengo una en la mano ahora mismo. Están basadas en los datos más reales, ¿no?
pero pienso también que alrededor de todos los grandes enigmas que estamos heredando se crea la comercialización, se crean muchas cosas, ¿no? Eso no quiere decir para mí que no existan piedras auténticas. Yo he conocido la gliptoteca del doctor Cabrera y he visto piedras que pesaban toneladas. He visto piedras de más de 200 kilos. Y vamos a hablar de otro tema. Estáis hablando de dinosaurios, que sí, que eso puede ser más o menos falsificable con imaginación. Pero ¿qué me decís de las piedras donde están perfectamente grabados trasplantes cuando fueron encontradas, según lo más antiguo posiblemente en 1960 y tantos, ¿no? Hasta 1967 me parece que fue el primer trasplante de corazón que hizo el doctor Barnard. Y en estas piedras hay trasplante de corazón, trasplante de cerebro, de riñón, de todo. Y lo más curioso, que a mí me llamó mucho la atención, y en esta piedra hicimos mucho hincapié cuando la estuvimos viendo, me estuvo enseñando particularmente una, aunque hay más de una, en la que se ve cómo hay un donante y un receptor. Y el donante es una mujer embarazada, cuya sangre, por lo visto, era la que aceptaba el receptor. Hasta muchos años después no se ha descubierto que la sangre de la mujer embarazada es la que tiene unas hormonas antirrechazo. ¿Cómo podían saber los campesinos que podían falsificar estas piedras este dato? Es una buena esto pregunta. me parece importantísimo. Narci, muchísimas gracias por tu llamada. Te responde ahora mismo Vicente a través de la radio. No, es que efectivamente, es decir, los campesinos no tenían ni repajolera idea de ninguno de esos datos médicos, pero quien sí la tenía era el doctor Cabrera, que para eso es médico. Entonces, esos datos, si bien fueron publicados de una forma oficial algunos años después, sin embargo, ya existían a nivel de, digamos, de hipótesis, a nivel de informaciones por vías no convencionales, o sea, por vías informales, existían ya en esa época, y de hecho está citado en el libro de Juan José Benítez, que es del año 75, ¿no? Vicente, pero esto vendría a decir que el propio doctor Cabrera tendría que haber realizado previamente los dibujos. Así es. Y entregárselos a los campesinos. ¿Existe evidencia de eso? Yo he encontrado varios testigos que así me lo han afirmado. Eso, tanto personas de allí, de la localidad, que no han querido que se publicara su nombre porque son vecinos y no quieren tener problemas, como bueno, otros periodistas. Me acuerdo de Alex Sionetti, que estuvo haciendo una investigación años antes que nosotros y también encontró ese tipo de testimonios. Aparte, lógicamente, de Irma Gutiérrez. Sobre Irma Gutiérrez es importante decir una cosa. Irma es una mujer que ha criado a toda su familia en base a esta artesanía, que vive en una chabola y que, por decir que son falsas, está vendiendo sus piedras a la 10ª parte o a menos de las que las vende Basilio. Ahora tiene muy mal la vista, no sé cómo estará porque ya hace unos años que no la veo, pero ha perdido muchísimo, y ella dice que es que ella es incapaz de mentir. Es decir, no tiene ninguna razón para afirmar que son falsas, ¿no? Precisamente a este respecto nos llega una pregunta, otra pregunta más a través del chat. Hassan nos dice que llegó a escuchar en una ocasión cómo Basilio Uchuya, uno de estos campesinos que presuntamente fabricaban las piedras, redactó un escrito en el cual confesaba haber sido el autor de muchas de ellas por órdenes e indicaciones del doctor Cabrera, pero que posteriormente se retractó de ello, afirmando que había sido presionado por las autoridades porque lo estaban persiguiendo por delitos de excavaciones arqueológicas ilegales. Efectivamente. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en esa zona, pues casi todos los campesinos son huaqueros, es decir, cuando tienen ocasión de encontrar, de escarbar y de recuperar alguna de las muchas cerámicas o restos arqueológicos que hay por ahí, lo hacen a escondidas, lógicamente, y lo venden porque es una forma de subsistir como otra cualquiera, ¿no? Entonces, esto está lógicamente penado, está perseguido, y en un principio es lógico que las autoridades tomaran carta en el asunto y bueno, pues se interesaran por ver lo que ocurría ahí. Lo que ocurre es que Basilio pues ha tenido que haber mentido en alguna de las muchas ocasiones en las cuales ha hecho afirmaciones contradictorias, porque ha habido ocasiones en las que decía que eran falsas, otras auténticas, y yo recuerdo que hay una filmación grabada que está en una colección de Jiménez del Oso, en la cual pues dice que bueno, que en su momento afirmó que eran falsas porque estaba presionado, porque si no hubiera ido a la cárcel, pero que eran auténticas.
La verdad es que Basilio es una persona de cuyas ventas, o sea, de cuyo trabajo están viviendo 15 personas. Entonces hay que disculpar al que falsifique. Es que además se nota muchísimo. Yo aquí tengo enfrente la revista y hay una imagen que para mí me parece importantísima dentro de las muchas pruebas que he ido encontrando. Y es que, por ejemplo, en la casa de Basilio encontramos un calendario del año 75 en el cual había unas representaciones de unos guerreros mochicas que iban provistos con unas rodilleras. Entonces, es importante porque al ser un calendario viene una fecha, que es la del año 75. La mayoría de las piedras grandes que están en el Museo de Cabrera son anteriores a esa fecha. Y son anteriores de una forma, o sea, que se puede constatar porque este libro de Benítez, que hemos mencionado antes, contiene las fotografías de esas piedras, de la mayoría de las que son más grandes, y está publicado en ese año. Entonces, en esas piedras anteriores al año 75, ninguno de esos hombres gliptolíticos lleva rodilleras. A partir de esa fecha, casi todos las llevan. Y son rodilleras que en un guerrero mochica tienen sentido, pero en un cirujano, por ejemplo, o en cualquiera de las personas civiles, entre comillas, que estarían representadas, no tienen ninguna justificación, ¿no? Vicente, te voy a poner en un pequeño aprieto. Tengo delante un informe, ese informe al que antes hacías alusión, del profesor Trimbrón, de la Universidad de Bonn, una de las grandes autoridades mundiales en etnología indígena de Perú y Bolivia, que analizó 3 de estas piedras lavadas. Y en este informe podemos leer lo siguiente. Dice así: no se puede determinar la edad del surco, ni la era en que se rellenó el grabado, ni creemos que haya nadie en el mundo que pueda atestiguar con exactitud la antigüedad exacta de estas grabaciones. La oxidación, efectivamente, cubre la totalidad de la piedra. Sin embargo, repetimos, no se puede determinar su antigüedad. Sin embargo, añade, los grabados o incisiones no son recientes. Sí, es que esta es la prueba que se está esgrimiendo continuamente, pero lo que tenemos ahí es una reproducción de un libro. Yo no sé si el autor tenía las fotocopias, pero una fotocopia no es más que es perfectamente falsificable, pero aún aceptando que ese informe sea auténtico, y yo pienso que puede haberlo sido perfectamente, es un informe preliminar. Es decir, estamos hablando de un informe que se hizo a mediados de los años 70. Desde entonces, lógicamente, con lo que ha avanzado la técnica, se tenía que haber hecho informes mucho más profundos y los hemos hecho nosotros. Y todos ellos nos han dado negativo. Es decir, si esa es la única prueba a favor que podemos poner en el platillo y todas las demás las tenemos que poner en el otro platillo, pues la verdad... Vicente, en el año 1973 apareció un cometa, el cometa Koujouet, un nombre, bueno, sí, un cometa muy raro, desconocido para los astrónomos hasta entonces. Es uno de esos cometas de gran órbita que pasan cada millones de años, en concreto aproximadamente cada 100 millones de años. En una de estas piedras aparece, por lo visto, grabado el paso de este cometa hace unos 100 millones de años aproximadamente. Yo me pregunto, si es un fraude, ¿cómo los falsificadores pudieron haber conocido la existencia de este cometa antes que los propios astrónomos? Es que hay que ver la piedra donde está expuesto ese cometa. Es lo más pueril que se puede ver. O sea, un niño de 4 años nos dibuja en una hoja dos... Existe un negocio detrás de las piedras de Ica, pero no me refiero al negocio que igual casi a un nivel familiar han realizado estos campesinos, sino un negocio a grandes masas. Si ha habido alguien interesado, supongo que el doctor Cabrera en parte, ¿no? Yo diría que el doctor Cabrera no lo hace por dinero. Ahora sí está cobrando. De hecho, él dejó de ejercer la medicina y se dedicó íntegramente a dirigir su museo, pero yo no creo que lo haga por motivos económicos. No sé exactamente cuál es su situación personal. Sé que lógicamente tiene una casa de las mejores de la localidad, situada en el sitio más céntrico, en la Plaza de Armas, y además es descendiente del fundador de esa ciudad, pero yo creo que lo hacen más bien por una cuestión de
de promoción de su persona. Él tiene una serie de ideas que ha plasmado a través de esas piedras, un poco en torno a la necesidad de que, bueno, pues, a nivel ecológico, por así decirlo, de que ya que hace pues millones de años esa humanidad desapareció por un desequilibrio energético, etcétera, de alguna forma su propia filosofía en torno a todo ese tema la está plasmando a través de las piedras. Si él tuviera que escribir un libro sobre su filosofía sin ese apoyo, nadie lo leería. Cuando publicaste este informe en la revista Año Cero, y hace 2 o 3 años aproximadamente, y desvelabas con todas las pruebas, y la verdad es que es abrumador el reportaje, que esto podía ser un fraude, tú me contabas que le mandaste por correo certificado, un ejemplar de la revista de Año Cero al doctor Cabrera, esperando su respuesta, porque tú afirmas que estás dispuesto a seguir dialogando si alguien te demuestra que existe por lo menos un origen auténtico de estas piedras. La última vez que estuve en Ica, alguien me habló, y esto, bueno, pues es un poco quizás la pequeña puerta abierta que quede ahí. Me habló de un yacimiento secreto en donde habría un pequeño número de piedras, como he citado antes. No sé si la información es auténtica o no. Y de donde podían haber surgido las otras un poco a nivel de inspiración, ¿no? Es un dato que es muy difícil de constatar porque, bueno, es un lugar muy peligroso. Hay que ir meterse en un terreno privado, en un sitio donde viajar solo como habría que hacerlo, pues es jugarse el tipo, ¿no? Yo dejo ahí abierta esa puerta, pero como tú dices, yo le envié la revista nada más salir por correo certificado con acuse de recibo, y conservo ese acuse de recibo en casa. Yo terminaba ese artículo pues con unas frases muy tajantes, ¿no? Decía: no obstante, si se demuestra que existe una sola piedra que contenga el dibujo de un hombre gliptolítico junto a un dinosaurio, seré el primero en disculparme ante el doctor Cabrera y a reconocer mi error. Decía que Cabrera tenía esa obligación, pero que si no lo hace, habrá reconocido tácitamente que tal piedra no existe y que todo es una patraña urdida por él. En sus manos está el dar ese paso, decía yo hace 3 años. ¿Aceptará Cabrera el reto? Hace 3 años, y de momento no he recibido ninguna respuesta. Vicente, ayer me encontraba en Valencia en un programa de televisión, digo lo de programa así lentamente, supongo que quienes lo pudieran ver habrán podido juzgar, debatiendo contra una serie de personas que negaban la existencia de los ovnis y no aceptaban retos como el que tú lanzabas, es decir, ellos eran dogmáticos, la verdad la tenían ellos y nadie les podía demostrar que no la tenían, que no estaba en posesión de la verdad otras personas que no fueran ellos. Y me gusta que, a pesar de todas las pruebas que has reunido, sigas manteniendo esa puerta abierta, porque es como debe ser la investigación dentro de cualquier campo. Hay que estar abierto a todo. Siempre, ¿verdad? Así es, y insisto, si cualquier persona de las que nos está escuchando dispone de alguna evidencia a favor o algo desconocido, y hay alguna persona que incluso lo ha publicado pero sin dar más datos, yo le invito a que lo haga, porque nos interesa a todos. Es algo que afecta a toda la humanidad y creo que no debe ocultarse. Pues nosotros y nuestros oyentes aceptan el reto. Vicente París, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Esperamos poder conversar sobre otros muchísimos temas contigo en otra ocasión. Muy bien, encantado. La verdad está ahí fuera. Acompáñanos a descubrirla en Radio Voz. De 1 a 3 de la madrugada, sábados y domingos. 1 hora antes en Canarias. Mundo misterioso.